Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la sexta edición del grupo Historiando. En esta oportunidad, el grupo Historiando preparó la conferencia Plantas Sagradas del Sur Andino, a cargo del magíster Jorge Calero Flores. En la presente edición, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Agotur, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, el grupo Hablemos de Historia Bicentenario, la Asociación de Guías Machu Picchu AGOM. En esta edición nos acompañan Franklin Pacuri, el magíster Jorge Calero Flores y Carlos Pachacama. Bien, a continuación voy a dar a conocer la trayectoria del magíster Jorge Calero Flores. Es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural por la Universidad de Vigo, España. Es ex asesor del Viceministerio de Cultura del Perú, ex miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República del Perú, periodo 2020-2021. Ex docente de la Escuela Profesional de Arqueología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es miembro honorario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Es director académico del Centro de Investigaciones Arqueocusco. Exdirector fundador del Museo Regional e Instituto de Arqueología y Antropología Manuel Chávez Bayón, entre otros cargos académicos. Y de gestión cultural. Es también autor de los libros de investigación como El escudo del Cusco, El secreto de los Andes, Sicuani, del Sur Andino, las primeras sociedades con alfarería, La casa del patrón, documentos para la historia del templo de San Sebastián Cusco, El código secreto de los Andes, plantas maestras, Quenchapata I, arqueología del Alto Cusco, y Huiracocha, mito y arquitectura inca. Entonces, podemos ver que tiene una trayectoria amplia respecto al tema. Entonces, sin más, voy a dar la palabra al arqueólogo Jorge Calero para que nos dicte el presente tema. Adelante, arqueólogo. ¿Qué tal? Buenas noches, arqueólogo. Ya le hicimos la presentación, entonces justamente puede dar inicio a su presentación. A ver, muy buenas noches con todo. Creo que un poquito está fallando la red. Quiero agradecer esta invitación para poder mostrar algo de lo que se viene trabajando referente a este periodo poco estudiado que es el Horizonte Temprano. Un periodo que es importante en el sentido que va a venir a ser las bases de todo aquello que luego se va a desarrollar. Por ejemplo, en este periodo se va a dar, por ejemplo, el inicio de lo que es el uso de lo que es las formas trapezoidales, también el uso de los tupus, ¿no? Y varias cosas que luego van a mantenerse y van a llegar hasta la época inca. Entonces, sin más preámbulo, quiero ya compartir la pantalla para poder empezar ya con la exposición. Ya. La conferencia que han denominado Conferencia Virtual número 6,
plantas sagradas en el horizonte temprano del sur andino, tiene tres antecedentes. El primer antecedente es el libro El escudo del Cusco, que fue editado, este que está acá, editado por la Municipalidad Provincial del Cusco, que era el resumen de la tesis de maestría que cursamos en la Universidad de Vigo, en España. El otro antecedente que tiene es un artículo que publicamos en la revista Arqueología y Sociedad de la Universidad de San Marcos, que también es una revista indexada, la cual tiene un proceso de referees, que quiere decir que otros arqueólogos revisan la investigación y hacen pues opiniones y sugerencias. Se puede decir que es como un mini grado de licenciatura. Luego tenemos esta otra publicación que es Plantas Sagradas, ¿no?, que está siendo indexada, porque va a ser un libro indexado. Entonces, de esta manera, nosotros estamos tratando de cumplir con la norma académica. No es que solamente se nos ocurre a nosotros o que nadie nos ha revisado el trabajo, ¿no? Y asimismo quiero expresar un poco mi malestar a diferentes eventos que se han hecho sobre el escudo del Cusco sin nuestra participación. Y se ha dicho muchas cosas referente a este objeto basados en mucha imaginación y creatividad, como en el caso que el escudo del Cusco habría sido hecho por un artesano cusqueño en el año 1800 para haber sido regalado al presidente Echenique. Esta noche vamos a ver que eso es pues imposible, porque las relaciones iconográficas, las distribuciones de espacio, la presencia de la iconografía sagrada, de plantas enteógenas, va a demostrar lo contrario, ¿no? Y nadie menciona en esas conferencias, los supuestos especialistas, ninguno menciona, por ejemplo, a la pluma Echenique o al disco Oberti, que son elementos que básicamente son pues asociados al escudo del Cusco. Pasemos ya a la primera diapositiva. El área de investigación que tenemos es el sur andino, entre los departamentos de Cusco, Puno y Apurímac. También vamos a trabajar con material procedente de Moquegua, Arequipa, Bolivia y Chile. Entonces es básicamente, y Ayacucho. Entonces tenemos esta área que estaríamos trabajando, justo lo que está marcado acá en el recuadro del mapa del Perú. Vamos a poner un pequeño book trailer para que ustedes puedan ver básicamente la propaganda de este libro de enteógenos que está ya pues pronto a salir. En estos tiempos de caos, en que la humanidad se aleja de su esencia, surge la luz de una ciencia pretérita, ignorada o desaparecida. Tras 20 años de investigación, los descubrimientos del arqueólogo y etnógrafo peruano Jorge Calero Flores develan el significado de íconos milenarios misteriosamente engarzados en figuras prehispánicas que representan a plantas sagradas hoy llamadas enteógenas, entre ellas la ayahuasca, la chacruna, el floripondio, la huica y el San Pedro. Estos vegetales mal llamados psicotrópicos fueron utilizados en la ritualidad y medicina andina desde hace más de 3.000 años, escondiendo entre estas figuras el secreto de una medicina milenaria que consiguió entender y sanar el subconsciente, conocimientos de los que hoy tenemos una lectura de su verdad arqueológica y etnohistórica en el libro El Código Secreto de los Andes. Gran parte de la exposición de esta noche van a encontrar en este libro, ¿no? Básicamente vamos a empezar ya teniendo el área. Hubo un estudio en la década de los 70
que vio de dónde se sacaba la obsidiana. Entonces se sacaba de la zona de Ayacucho y también de la zona de Arequipa. Entonces esta investigación la hicieron 3 destacados arqueólogos: la doctora Karen Moore Chávez, la que excavó en Marcavalle; luego el doctor Sergio Chávez Farfán, hijo del ilustre Manuel Chávez Bayón; y el doctor Richard Burger, quien fue la persona que logró que los objetos de Bingham regresen a la ciudad del Cusco y estén ahora en el Museo La Casa Concha o Museo Machu Picchu. Esta investigación básicamente analizó los componentes de lo que es la obsidiana y pudo determinar las regiones donde se usaba la obsidiana proveniente de diferentes fuentes o minas. Entonces, es así que aquí tenemos básicamente lo que es la obsidiana de lo que es Chivay, es con la C, y la obsidiana que es Alca, que es de la zona de Arequipa, es con A. Entonces, la obsidiana Chivay sale de esta zona, ¿no? Sale de esta zona, se va hacia lo que es el altiplano, entra a lo que es el lago Titicaca, la parte del altiplano, y llega básicamente a lo que es Sicuani. No continúa su trayecto hacia Marcavalle o Minaspata. Estoy hablando en el horizonte temprano, o sea, 1000 años antes de Cristo hasta el año 200 antes de Cristo. Entonces, la obsidiana Alca entra de esta parte de Arequipa, de Cotohuasi, y ingresa hacia Marcavalle, ¿no? Pasa por Sicuani, ¿no? Entonces, todo este tráfico a través del estudio de la obsidiana es importante entenderlo, porque vemos que las relaciones con el altiplano son como un poco separadas. La frontera pareciera que fuera Sicuani. Esto es una investigación que hace, como digo, Sergio Chávez, Karen Moore y Richard Burger. En base al estudio de las pastas de la alfarería, la arqueóloga Mildred Fernández y mi persona hemos podido determinar también algo parecido a lo que sucede con la obsidiana. Hemos determinado de dónde vienen las vasijas y hemos visto de que las vasijas en su mayoría vienen del lado de Cusco. Entonces, las relaciones para el periodo en base al material de Sicuani, que está datado a través de AMS, que es una técnica, por así decirlo, de C14 más refinada, que tiene una variación de 15 años más o menos, se tiene la datación de Sicuani para el año 600 a.C. hasta el año 250 a.C. Entonces, en esa alfarería se ha investigado y tenemos una relación con Caluyo y Pucara y un poco con la zona de Cacachupa en Ayaviri. Pero los demás fragmentos o demás vasijas que han sido llevadas dentro de estos rituales de intercambio de plantas sagradas, ¿no? Básicamente de ayahuasca, han sido traídas desde Huayhuaca en Andahuaylas, Anta Bandoja, Chanapata, Marcavalle, la zona de Chimpahuaya, reciente descubrimiento, hecho por una estudiante Luz de Naida, Paruro, Araipalpa, ¿no? Y Charamuray. Las vasijas están viniendo a Sicuani de ahí, pero solamente del altiplano están llegando dos de dos lugares. Entonces vemos otra vuelta que Sicuani viene a ser como una frontera natural, una frontera cultural. Entonces, así este lado se estaría desarrollando para el periodo horizonte temprano algo diferente que lo que estaba desarrollándose en el altiplano. Entonces, iniciando eso, vamos a presentar los 3 objetos claves para esta investigación. El primero, denominado la pluma Echenique. El segundo, denominado el disco Echenique. Y el tercero, el disco Oberti. Contemos un poco la historia de estas 3 piezas. Estas 2 fueron entregadas en 1852 a Rufino Echenique en su condición de presidente de la República en la ciudad del Cusco. Y
básicamente, si ustedes se dan cuenta, pareciera que son objetos diferentes, pero vamos a ver que son similares. Los ojos en forma de gafas, tenemos, nariz de felino, que vamos a ver acá, presencia de lagrimales, también, pero esta pieza está mucho más relacionada con esta otra, que es el disco Oberti, que fue encontrado ya en el año más o menos 1982-87 por el ilustre arqueólogo cusqueño Ítalo Oberti Rodríguez. Y este objeto viene de la zona de Calca, de la zona más o menos de Cachín, ¿no? Entre el valle de Ollantaytambo y este valle que baja de Machacancha hacia Calca. Entonces, esta pieza está relacionada ahí, pero fue encontrada después de más de 170 años de diferencia. Entonces, el falsificador hubiera tenido que conocer esta pieza y esta pieza, ¿no es cierto? Y esta pieza es en cobre y estas dos son en oro. Este es repujado y calado, esto es cincelado y calado, y esto es cincelado. Entonces, vamos a ver cómo estas tres piezas son unas de las pocas evidencias que tenemos del origen de una tradición que va a durar hasta la época inca. La datación de estas tres piezas, según la columna de Ica, que es esto, que fue hecho por Rowe, Dawson y Menzel, que ordenaron el tiempo cada 100 años, en base a estratigrafía, en base a relaciones de tumbas y en base a una seriación estilística, o sea, a una evolución del estilo. Entonces, para John Rowe, él califica de que estas piezas están en el año 900, al decir que están en la fase 6 de Paracas. Esto en un informe muy importante publicado en la revista indexada Ñaupapacha de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Luego está la otra que está en color rojo, que es el planteamiento que hacemos nosotros, que es el año 700 antes de Cristo y que estaría con la fase 8 de lo que es Paracas. La discusión entre Rowe y mi persona sería 200 años. Hay arqueólogos que hablan el formativo, y el formativo más o menos viene desde el año 1800 hasta el año 200 después de Cristo. Entonces, hay un descuido de la cronología en ese momento. En cambio, nosotros al trabajar con horizontes intermedios y con fases, buscamos un mejor control del tiempo cada 100 años. Entonces, nosotros en Psicoani hemos planteado para las investigaciones fase A, fase B, fase C. La doctora Karen Moore para Marcavalle plantea fase A, fase B, fase C y fase D. Pero, ¿cuál es el tema en este asunto? Vamos a ver que las relaciones para este periodo se van a dar fluidamente como hemos visto. Van a llegar hasta Andahuaylas. Aquí vamos a ver ya los tres objetos dibujados. Este es un dibujo muy antiguo todavía que hizo un catálogo del Smithsonian. Este es un dibujo de Rowe que las partes en puntillo le hemos puesto nosotros en base a las fotografías que hemos podido lograr cuando hemos estudiado el objeto. Y este es un calco, un dibujo preciso, exacto, referente a la pluma Echenique. Y vamos a ver que los tres objetos guardan relaciones asimétricas. Es más, según el argumento de Rowe, estas configuraciones solo se dan en Paracas 6. Entonces, el falsificador, si hubiera existido un falsificador para estas tres piezas, tendría que haber conocido los objetos de la fase 6. Y los objetos de la fase 6 son muy escasos. Y para el tiempo en que fue entregado a Echenique estas dos piezas, básicamente no se conocía ninguno. Vamos a ver por qué algunos arqueólogos no han llegado a descifrar este código, por así decirlo, en todo este tiempo. Básicamente ha sido por el registro, por el dibujo.
Asimismo, quiero enfatizar que he visto varias conferencias sobre el escudo del Cusco con réplicas, ¿no? Con estos escudos ya publicados por la municipalidad o dibujos artesanales arreglados, ¿no? Entonces, es importante ir a la pieza misma, al objeto mismo. Entonces, este dibujo fue mandado a hacer por Ro, ¿no? Por uno de sus dibujantes, para 1811, 1812. Y vamos a ver cómo ha alterado, ¿no? Por ejemplo, acá es diferente, acá es diferente, acá le pone 3 flores, acá solo existe uno, y lo altera, ¿no? Lo altera. Entonces, por eso es que no pudieron interpretar. Y Ro, en 1975, es claro y dice, no puedo lograr una interpretación iconográfica de las 3 piezas porque no tengo dibujos fiables. Y desconfiaba básicamente de los dibujos que tenía del disco Echenique, y de la pluma. Aquí vamos a ver el uso de estos objetos. ¿Por qué decimos que eran usados así? Básicamente, esta es una pluma, hay antecedentes que va a continuar esta tradición en lo que es lo inca, en el Mascaypaycha, y luego en Huari también, primero en Huari y luego en lo inca. Y aquí en este objeto que es el disco Oberti, hemos encontrado un desgaste que hace que los orificios tengan una forma ovoide, que quiere decir pues que ha sido achinchado, me han puesto un chinche y ha oscilado, ¿no? Entonces lo ha desgastado. Igual también vamos a ver 2 orificios acá y 2 orificios abajo en la parte arrugada del disco Echenique. O sea, los discos son para los báculos, no son pectorales, y la pluma Echenique es para la cabeza. Aquí vemos ya el disco Oberti, ¿no? Le sacamos el anillo y vamos a tener esto. Esto que les voy a mostrar ahora es un atributo fundamental para estudiar estas piezas. ¿Por qué es fundamental? Porque es difícil que un falsificador o que un artesano que no conoce este código pueda realizarlo. Vamos a ver que este elemento se va a repetir abajo. Este elemento se repite arriba. Este elemento se repite acá. Este elemento se repite acá. Estas son las orejas y estos son los brazos cortados, ¿no es cierto? Y estos son los elementos que vienen a hacer esto mismo, pero de perfil. Si notamos, esta es la nariz de felino que está acá, este es el cacho que estaría aquí, y este es el siguiente cacho que vienen a ser estos 2 alineados, ¿no? Y este es el lagrimal, ¿no? Y los dientes. Entonces, esto mismo es de perfil. Entonces, es difícil que un falsificador logre ese detalle. A más de eso, de que cuando Italo Berti encontró este objeto estaba lleno de lo que es óxido y fue entregado por el doctor Manuel Chávez Bayón, quien recibió la pieza por primera vez, al doctor John Rowe, y a la vez John Rowe se lo entregó a Emily Paul, que era un conservador de UNESCO, que le hizo todo un tratamiento para poder dejar libre y poder ver las incisiones y apreciar lo que tenemos ahora. Entonces es difícil que haya podido tratarse de una falsificación. Aquí vemos las similitudes entre los 2 objetos. Si vemos, el F1 se repite abajo en F2, el A1 se repite en el A1 abajo, que es este de aquí, ¿no? Y vamos a ver que el C también se repite en el C2, el D en el D2, aquí está la oreja, y aquí está el dedo gordo y los 4 dedos, ¿no? Forma ovoide de los ojos, la nariz de felino, lagrimales de rostros humanos, así como estos, ¿no? Entonces, y lo más interesante es el triángulo en la parte de arriba y el triángulo en la parte de abajo. El triángulo en la parte de arriba y el triángulo en la parte de abajo. Son códigos. Es como, digamos, dibujar a un Cristo, ¿no? O sea, tiene ahí códigos, ¿no? Entonces, seguimos. Aquí a la pluma le sacamos la cabeza y vamos a encontrar lo mismo. Que aquí está este código, se repite abajo, este otro que es diferente, se repite abajo,
este se repite acá, este se repite acá, las orejas, ya no tiene las manos acá o los brazos, porque los brazos están en el cuerpo, solamente vamos a ver el triángulo arriba, porque el triángulo abajo ya está empalmado al cuerpo, y vamos a ver que básicamente esto vendría a ser esto, y esto viene a ser esto, ¿no? Y los lagrimales, ¿no? Es una representación igual que el otro disco. Entonces, las tres piezas pertenecen, no están hechas por el mismo artesano, ¿no? Pero sí pertenecen a la misma tradición religiosa. Detrás de ella hay símbolos, y estos símbolos tienen un significado y un significante, de lo cual vamos a hablar ahora. Entonces, volvemos a ver lo que les había explicado. A1 se repite en A2, F1 en F1 acá, ¿no? Y está la simetría cruzada, ¿no? Y el triángulo en la parte de arriba, ¿no? Seguimos. Aquí ya vamos a empezar ya a decodificar un poco, ¿no? Primero vamos a entender algo que pasa en los Andes, que es una constante. Cuando es lado derecho, masculino. Cuando es lado izquierdo, femenino, ¿ya? Entonces, vamos a buscar esa probabilidad aquí, ¿no? Vamos a buscarla. Entonces, si nos paramos detrás de la pantalla, este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho. Entonces, por lo tanto, este sería femenino y este lado sería masculino. Entonces, vamos a ver de que generalmente estas formas rapiformes, aquí, ¿no? y esta flor aquí, como una flor, vendrían a ser los masculinos, perdón, los masculinos. Y básicamente los rostros, esta que está acá, que es esto, y básicamente también las dos pelotitas, ¿no? Vendría a ser lo femenino. Vuelvo a explicar. Femenino, femenino, femenino. Entonces, esto es esto, esto es esto, ¿no? Ahora, si las caritas vendrían a ser femeninos, también los lagrimales. Entonces, si los lagrimales de carita femenina, o sea, son femeninos, de estas caritas humanas son femeninos, también las cruces. Entonces, todo esto, este juego, vendría a ser femenino. Ahora, los masculinos es este y este, que son estas tres formas. ¿Sí? Ahora, vamos yendo a ver algo aquí. Si vamos notando algo acá, es interesante. Esto podría ser como un tubo, ¿no es cierto? Que lo vemos de la parte de arriba y esto la parte de más arriba, o sea, viéndolo de la parte superior. Entonces, esto estaría acá adentro, ¿no? Entonces, son diferentes formas de ver el objeto. Entonces, acá tenemos masculinos y femeninos. Otra vuelta a la pluma, vamos a hacer una diferencia en la pluma. Todo lo que está acá es la diosa. Y lo que está acá abajo es el templo. Acá hay dos ofrendantes y acá hay un templo, donde están ofrendando camélidos, están cortándole las patas, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver la relación de los objetos de la pluma. Este objeto que están viendo acá es una tableta de rapé que sirve para inhalar lo que es algunos alcaloides. Se ha encontrado huilca, ¿no? Esta tableta viene de San Pedro de Atacama, es del periodo más o menos Pucara, 200 después de Cristo, ¿no? Casi entrando a Tiahuanaco. Entonces, está relacionada a esto. Y si vemos, en la mano hay un círculo. Y asociada a la tableta, vamos a ver una ave, en cuyas alas hay círculos. ¿Ya? Entonces, quiere decir que las tabletas de rapé están asociadas a los círculos,
a las aves, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en la cabeza de la pluma de la diosa no hay ningún círculo como estos, no hay ninguno, solamente se concentran en el cuerpo, ¿no? Pero sigamos avanzando. Vamos a encontrar otra paleta de rapé que está agarrando este ofrendante de la parte de abajo que está en la parte de aquí de la pluma, y otra vuelta está asociada a unos círculos con punto, ¿no es cierto? Y el pico de una ave también está puesta cerca a la tableta de rapé. Entonces, vamos a ver que esta forma de ave, la tableta de rapé y esta forma de círculos vienen a ser el siguiente juego, ¿no? Está la tableta de rapé y aquí tenemos sus asociaciones. Estos puntos, solo los puntos con redondo, solo se están desarrollando en el cuerpo de la diosa, ¿no? En la parte de acá, ¿no? Y lo más interesante es de que todo atributo relacionado a, relacionado a las aves está relacionado a la tableta de rapé. Si vemos, la diosa tiene patas de ave. Y en los tobillos también está relacionado esto, ¿no? Ahora, veamos algo acá que es interesante. Vamos a ver esta especie de balde. Aquí. Acá hay una especie de balde donde está saliendo dos vainas. Y acá vamos a ver otro balde donde también está saliendo dos vainas. Pero como el espacio es pequeño, ya no le han puesto un círculo dentro, sino solo le han puesto un punto. Entonces, el círculo con un punto tiene el mismo valor que el círculo con otro círculo dentro. Y a la vez tiene el mismo valor que la ave, y a la vez tiene el mismo significado que la tableta de rapé. Entonces, todo esto representa una sola entidad, un solo elemento, ¿no es cierto? Seguimos. Aquí vamos a ver lo que está relacionado a lo masculino, ¿no? Hemos indicado que todos estos 4 elementos eran masculinos, pero resulta que hemos encontrado un ser que está siendo llevado, ¿no? Tiene cola de pez, cuerpo de serpiente, tiene un tallo en la cabeza, es un tallo esto, ¿no? Cabeza de camélido y tiene el mismo símbolo que está en la frente, que a la vez también viene a ser el símbolo masculino. Entonces, estos 4 elementos tienen un espíritu. Ese espíritu sería esto, que vendría a ser una especie de amaro. En el otro caso, todos estos elementos tienen un espíritu, que son las aves o la ave. Y la ave está llevando esos 2 círculos ahí, ¿no? Entonces, si seguimos, a ver, vamos a seguir ya para poder avanzar un poquito. Ya, aquí vamos a ver la cuestión femenina. Todos estos hemos visto que eran femeninos, ¿no? Los del lado, esto, ¿no? Y están acá todos agrupados, ¿no? Y parece que su espíritu es una carita femenina, ¿no? Es femenina. Seguimos. Aquí tenemos lo masculino con su espíritu el amaro, y lo femenino con su espíritu de la mujer, de la carita femenina. Acá tenemos este otro que no ha aparecido, ha habido algún corte por ahí, ya, acá este. Aquí vamos a ver básicamente la relación de lo femenino, ¿no? Lo femenino está en la base del balde, igual que en esta otra base de recipiente, ese cilíndrico, ¿no? A la vez, vamos a verlo, lo mismo, este icono viene a ser lo mismo que carita, carita viene a ser lo mismo que estas caritas, y carita viene a ser lo mismo que cruz, según la ubicación y según el uso que están teniendo, ¿no? Entonces, estos son los iconos femeninos con su espíritu, un rostro femenino. Y tenemos ya el otro que hemos trabajado, ¿no? Y tenemos estas flores, ¿no? Esta flor, este tallo cortado, esta semilla, este tallo entero y esta forma de tallo. Entonces, si vemos, esta flor corresponde a lo que es el ayahuasca. Tiene una similitud
a lo que hemos encontrado, el corte de la ayahuasca parecido, la semilla es lo que estaría acá, y esta madera vendría a ser básicamente la planta de la ayahuasca. Su espíritu de la planta ayahuasca, según la etnografía, viene a ser una mujer, ¿no? Es femenino. Aquí tenemos el otro lado, que era el masculino, aquí, que es en forma de rapiforme, acá también, y esto también está acá en el espíritu, ¿no? Que es el espíritu, tipo Amaru, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Aquí vemos esto, que esta sería la flor del floripondio, como estamos viendo. Acá hay una comisura, ¿no es cierto? Que es esta comisura y básicamente la flor. Entonces, según la tradición, el floripondio es peligroso y es la planta maestra del mundo. Por eso Shiva la lleva en las manos y está siendo el símbolo principal de la diosa. Lo que luego vamos a ver que se va a convertir en lo que es el Mascaypaycha. Aquí vemos esto, ¿no? Este icono, este pétalo lo vamos a encontrar aquí, en esta parte, y esta flor está acá en la nuca de este personaje. Y en la parte de aquí vamos a encontrar básicamente también lo mismo, lo que es lo mismo, y ser que está saliendo de esta flor, que viene a ser esta, hacia esto que es un fruto, que es esto, ¿no? Entonces, todo esto está agrupado, es un solo conjunto, y ese conjunto vendría a ser esto, ¿no? La flor viene a ser parecida a este pétalo, a esto de acá, ¿no? El fruto es esto, que es parecido a un café, y las semillas, que no estamos muy seguros, pero parecen que fueran estas. Entonces, esto corresponde básicamente a la chacruna. Y la chacruna tiene un espíritu, ¿no? O sea, esta es la flor y este es lo que sale, ¿no? Dicen la chacruna es un duende pequeñito de la naturaleza, ¿no? Entonces sale de la flor para ir al fruto. Y es uno de los elementos que se utiliza para preparar el ayahuasca. Aquí tenemos el elemento de lo que habíamos trabajado en antes, ¿no? Y básicamente vamos a ver la vaina de la huilca, la semilla, esas semillas, miren, con el huequito dentro, con redondito dentro, y aquí hay una representación de una cultura posterior que es lo wari, que vamos a ver que ha representado igual las vainas y también el fruto, que es la huilca o Ananthera colubrina, ¿no? Cuyo espíritu es el ave, ¿no? Y según lo que dice la etnografía, es que cuando consumen Ananthera, ¿no? O sea, aspiran, porque esto se muele y se aspira, estarían pues volando, ¿no? Entonces se sienten aves, ¿no? Entonces también se dice que los chancas consumían Ananthera y por eso que iban vestidos con lo que es básicamente alas de cóndor. Entonces tenemos aquí ya una decodificación inicial. Estos serían los iconos correspondientes al floripondio, a la ayahuasca, a la chacruna y a la huilca. Pero esto hay que comprobarlo, o sea, hay que ir más allá, ¿dónde va? O sea, ahí nomás queda el tema o se repite en otros estilos, en otras culturas posteriores, ¿no? Entonces, este es el San Pedro, ¿no? Acá vamos a decodificar algo que es el San Pedro. Hemos visto de que en el disco echenique hay una especie de tridente en la parte de la cabeza. Vamos a encontrar en este Tiahuanaco temprano, 100 a.C., también ese tridente. Tiene los lagrimales, ¿no? Igual que acá. Tiene estas apéndices, acá las orejas, ¿no? Y está encima de un templo también, ¿no? Que luego vamos a ver eso. Pero este es lo que nos interesa, ¿no? Este es su abuelito y este es el hijo. No, claro, este sería el abuelito, este sería todavía el hijo, ¿no? Y este ya sería el nieto, que ya es un Tiahuanaco 4,
donde vemos el disco y está un tridente como una especie de flores, ¿no? Luego, esto está tomado de un monolito. Vemos también la misma representación del disco, que está un poco lastimado por la erosión, y vemos también la presencia como de flores, pero está el tridente. Aquí vemos un disco, están saliendo dos aves, dos cuellos de aves, y un tridente con una especie de flores, ¿no? De flores acá. Y eso es Tiahuanaco ya tardío, ¿no? Acá vemos esto, que es parte de un monolito, un iconografía monolito, que asemeja mucho a lo que es estos cactus del San Pedro, o Huachuma. Entonces aquí tenemos básicamente ya, acá también hay una foto de un tridente, ¿no es cierto? La flor, ¿no es cierto? Y las uniones, ¿no? Aquí vamos a ver las hualcas, cuando cortan el durazno, ponen habas al cuello de los animales para la fertilidad. Acá le han puesto su San Pedro. Aquí está la flor en capullo de San Pedro, la flor abierta, ¿no es cierto? Acá también vamos a ver el disco saliendo el tridente, ¿no? Pero esto ya es tardío, ya es el año más o menos 1000 después de Cristo, ¿no? Acá tenemos las diferentes formas de San Pedro, ¿no? Que algunas están en iconografía chavín. Luego en otra conferencia conversaremos al respecto. Esto es Pucara, ¿no? Esto es Pucara, el año 200 antes de Cristo a 200 después de Cristo. Y vamos a ver acá que está el disco, y está saliendo del disco, está saliendo el San Pedro, claramente, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Claramente, y los camélidos son los que llevan Huilca, San Pedro y ayahuasca. O sea, tienen los códigos en su iconografía. Esto es una vasija, ¿no? Efigie de Pucara, y vemos que en la cabeza está el tridente, acá en la punta. Acá está la flor, y este es el San Pedro, ¿no? Y abajito está el disco, acá sí, ¿no? Otra vuelta el disco. Acá los camélidos llevando Huilca, ¿no? Asociados, acá falta completar el disco, ¿no? Pero otra vuelta está el San Pedro, ¿no? Claramente. Entonces, acá tenemos la presencia del San Pedro en el horizonte temprano y luego en el estilo Pucara, ¿no? O sea, es evidente que ha nacido aquí, porque es embrionario aquí, ha pasado a todo esto, ¿no? Luego, ¿no? Se ha ido desarrollando. Aquí vemos en Pucara también, vamos a seguir viendo, ¿no? Este hombre tiene una corona de San Pedro, entonces cuando cortan el San Pedro para sacarle solamente el centro, la flor de San Pedro y los San Pedros en pétalo que están acá, ¿no? Y el pectoral de San Pedro y la ropa con adornos y la vara también con San Pedro y la ropita con San Pedro, ¿no? Entonces están usando esa iconografía sagrada, ¿no? En Pucara, del año 250 a.C. a 250 después de Cristo. Esta es otra representación Pucara de dos hombres que están bailando, ¿no? Y vamos a ver que en la vara hay flor de San Pedro, en el rostro también hay flor de San Pedro, ¿no es cierto? Claramente, ¿no? Y en la ropa también. El pectoral también es de San Pedro. Aquí tenemos algo interesante. Este es un camélido Pucara, como hemos dicho, y esto es Tiahuanaco, Huari. Y si vemos la vara que está llevando este señor, es parecida a esta vara, ¿no? San Pedro, ¿no es cierto? Esto viene a ser ayahuasca, pero ya modificado, o sea, está evolucionado. Huilca, ¿no? Entonces, está usando casi lo mismo, ¿no? Pero la diferencia entre estos es más o menos 500 años. Ahora, entonces podemos decir de que el primer código es floripondio, segundo ayahuasca, segundo chacruna, cuarto huilca y el quinto es el ayahuasca. Entonces, en Tiahuanaco tenemos, o sea, en el horizonte temprano tenemos esto, y en Tiahuanaco tenemos estas representaciones de San Pedro. 200 antes de Cristo hasta el año 1100 después de Cristo.
y esto sigue, ya es Huari, ¿no? Vemos claramente otra vuelta el cinturón perdón, la pechera o el collar de San Pedro, los báculos de San Pedro con sus ramificaciones, ¿no es cierto? Acá también está esta corona de San Pedro, es el felino. Acá tenemos en esta vasija también el San Pedro, y en Tiahuanaco el San Pedro tiene cara de gato pero sin ojos, ¿no? Bien interesante. Aquí tenemos entonces en máscaras, tenemos acá en el Horizonte Temprano, en Pucara, en Tiahuanaco, acá está también San Pedro, y también San Pedro en Tiahuanaco. Entonces vemos Horizonte Temprano, se ha corrido esto, ¿no? Y todo lo que viene a ser Pucara, Tiahuanaco y Huari. Todo esto es Huari. Se ha movido la diapositiva. Esto es Tiahuanaco, Pucara, ¿no? Entonces se está viendo una relación en el tiempo. Ahora vamos a pasar a lo que es la arquitectura religiosa, ¿no? ¿Dónde se usaban los enteógenos? Hemos identificado 5 enteógenos. Ahora, ¿dónde se usaban esos enteógenos y para qué? ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros dibujamos un balde o un recipiente cilíndrico, lo dibujamos así, ¿no? Pero ellos lo exageraban la base, ¿no? Como hemos visto acá en la pluma, ¿no? Okay. Si volteamos eso, vendría a ser así. Entonces, si volteamos eso, es esto. Y la base sería esta. Entonces, quiere decir que esto es una colina, un cerrito. Entonces, estos están metiendo camélidos aquí. Acá están las patitas. Acá están como huellitas. A ver, permítanme. Acá están como huellitas. Les han cortado las patas porque son estas las patas. Y los están metiendo, ¿no? Y ellos están llevando, pues, a ver, tabletas de rapé con Wilca. Están llevando chacruna, floripondio. Aquí están llevando ayahuasca, floripondio, ayahuasca, chacruna y Wilca. Se han dado cuenta que la ayahuasca no entra a este lado. No viene el icono de la ayahuasca al lado que es masculino. ¿Ya? Entonces, ese es el templo, la representación del templo, y básicamente la diosa está encima del templo ubicada, ¿no? Es como que esto fuera un altar, ¿no? Y seguimos. Esta fue una excavación que realizamos con la arqueóloga Mildred Fernández en la década de los 90 y encontramos un templo con rampa, 2 ofrendatorios, aquí está, bien parecido esto, ¿no? 2 ofrendatorios y la rampa. Y asociado a este templo hemos encontrado estas vasijas que sus fragmentos al rasparlos y llevarlos a la unidad de antidroga de la policía en Lima, se hizo un estudio y se encontró alcaloide de ayahuasca. Entonces, estas botellas venían con ayahuasca y a la vez, estas botellas venían de diferentes partes del mundo andino, ¿no? De ese entonces. Venían desde Huayhuaca. Por ejemplo, esta forma de vasija vino de Huayhuaca, ¿no? Entonces, a través de ese estudio de pastas que hablaba al principio, se pudo determinar eso. Entonces, actualmente los ayahuasqueros llevan en botellas de plástico, pero bien conservado, su medicina, ¿no? Y le invitan a su otro amigo, al otro ayahuasquero, ¿no? Y entre ellos toman. Entonces, lo interesante es que dentro de esta arquitectura se ha encontrado cantidad de estas botellas y no fuera de la arquitectura, ¿no? Y estas botellas han venido de diferentes partes, ¿no? Han venido de Charamuray, de la zona de Bandoja, han venido de Andahuaylas, ¿no? Entonces, están compartiendo, ¿no? Y como están en trance, se les está rompiendo las botellas y están quedando ahí como basura, ¿no? Y lo interesante es de que este templo estaría abocado a la diosa, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pues, ¿por qué es diosa? Ahorita vamos a explicar por qué digo que es femenino y no masculino. Vemos las relaciones, ¿no? Esta es la cabeza que está encima del templo, ¿no? La cabeza encima del templo. Este es un tejido de Arequipa.
contemporáneo a Pucara, 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo. Este es un Tiahuanaco temprano, que también la diosa está acá, parada, y está encima también del templo, acá. Este es el templo, es igual a esto. Y está pues aquí, ¿no? El templo, ofrendatorio 1, ofrendatorio 2, ¿no? Este es Tiahuanaco, ¿no? La diosa, otra vuelta, ¿no? Con las apéndices, ¿no? Y está parada encima de un templo, ¿no? Y aquí vamos a ver el ofrendatorio 1, ofrendatorio 2, que está aquí, y estas botellas que están relacionadas al consumo de enteógenos. Ahora veamos esta es una continuidad iconográfica, ¿no? De la representación del templo, ¿no? Esta es una continuidad iconográfica de la representación de la Huilca, ¿ya? O sea, estamos comprobando el código que habíamos al inicio habíamos planteado, ¿no? Entonces aquí tenemos el ave, lleva el redondo con el redondo. De aquí sacamos este tatuaje que tiene esta vasija, que está llevando el ave, redondo con redondo. Y a la vez, si ven esto, esta es la ala, ¿no? En Tiahuanaco el ala se achica y aquí está la Huilca, ¿no? Y en Huari, acá está el ala y hasta la puntita de la Huilca, ¿no? O sea, entonces hay una continuidad. De aquí hasta aquí, más o menos 2000 años. Ahora vamos con lo que es la representación del floripondio, que luego vamos a ver qué es el Mascaypaycha. Aquí está el floripondio, miren, la cola está aquí, en Pucara, en Tiahuanaco temprano, en Tiahuanaco, ¿notan? Como el Amaru y en Huari. O sea, continúa, ¿no? Otra vuelta. Y aquí vamos a ver, la pluma tiene forma trapezoidal, que es así, ¿no? Acá. Es un calco de la forma de la pluma. Y si vemos, es lo que están llevando aquí. Y aquí, por ejemplo, ya se nota que es un floripondio, claramente. Y la bandera inca tiene pues la forma, era 30 centímetros por 30 con el Mascaypaycha, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí esa continuidad. Y es como una flor, aquí lo vemos, ¿nota? Es como una flor. Ahora vamos a ver la continuidad de lo que es la cruz, el ayahuasca, y a la vez también porque voy a decir que es femenino. La cruz es femenina, y si ustedes notan, también lleva, esta diosa, lleva en el pecho la cruz. Aquí está, ¿no? Y a la vez esto es un resumen de la cruz, ¿no? Si ustedes ven, lo hemos sacado, este es el báculo, y este es el báculo ya dibujado por nosotros, y si vemos y lo completamos, viene a ser la cruz. Lo único que aquí está, pues falta ver la otra parte, la otra mitad. Si completamos la otra mitad, es la cruz. Es el báculo de la ayahuasca. Aquí vamos a ver este icono, ¿no? Este icono que está acá, ¿no? Que también es ayahuasca. Y pero antes quiero comentar esto. Esta vasija, esta representación no tiene ojos, pero en vez de ojos tiene pues la representación de plantas sagradas a través de sus espíritus, de sus animales mágicos. Y cuando he mostrado esto a los indígenas del Bajo Urubamba, dicen, ¿no? Mis plantas son mis ojos, dicen ellos, ¿no? Entonces aquí vemos esta iconografía, ¿no? Y vamos a ver de dónde viene. Viene de eso, claramente. Viene de la representación resumida de la cruz. La seguimos aquí. Cómo la cruz ha llegado hasta esto, ¿no? O sea, ha llegado hasta este icono, la cruz, y ese icono lo vamos a encontrar aquí en una vasija que ya está a punto de ser inca, que es del estilo Quilque, ¿no? Y vamos a notar que los ojos están saltados, la lengua saliente, que básicamente cuando uno consume ayahuasca, o sea, tiende pues a devocar, ¿no? Entonces está escenificando ese hecho. Ahora vamos al templo. Hemos definido que esto era el templo, la representación de arquitectura. Aquí lo vamos a ver en este tejido de la zona de Arequipa, 200 a.C. a 200 después de Cristo, ¿no? Claramente. Está ofrendatorio 1, ofrendatorio 2, y este es el templo, ¿no? Aquí vamos a ver ofrendatorio 1, ofrendatorio 2, y este es el templo en forma de H,
Pero ¿de dónde viene esa H? Eso hay que ver también. Acá vemos también ofrendatorio 1, ofrendatorio 2, y este es el templo. Esta es la diosa Pech Tardillo, este es de la zona de Moquegua, ya casi Inca. Tardillo es esto. Y acá el templo lo han puesto en I, ¿no? Que es parecido a esto, ¿no? Pero en I. Lo han volteado, ¿no? Por el espacio. Ahora, ¿de dónde viene eso, no? Aquí lo vemos que nace el año 700 antes de Cristo. Acá está en Tiahuanaco esta H, con estos dos caídos como cabezas. La I acá, pero eso viene de la unión de dos camélidos con la diosa. Esto es un petroglifo de San Pedro de Atacama, donde muestra el concepto del templo hundido. Esto es un templo hundido, ¿no? Entonces, básicamente, esto es la representación de un rito para la fertilidad de camélidos. Entonces, empezamos donde, terminamos donde hemos empezado, ¿no? Hemos empezado aquí con estos camélidos, ¿no? Entonces, y continuamos con los camélidos. Entonces, son ritos para fertilidad, ¿no? Y aquí en lo que es Tiahuanaco, mal dicho, la diosa, ¿no? El dios Huiracocha, que es la diosa Huiracocha, está también el templo, ¿no? Y vamos a ver acá el templo, está acá en el pecho de este personaje Wari, ya tardío, ¿no? Y lo vamos a encontrar también, esta I asociada a Caméridos en una vasija lucre, que ya está a punto de ser inca también. Entonces, lo mismo vamos a encontrar en los dibujos de Guamán Poma de Ayala de la época colonial, donde está representando básicamente a gente del altiplano. Y otra vuelta con camélidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vuelta a esa representación de la I, que un primero es H y luego es I, ¿no? O sea, se va volteando, ¿no? Entonces, aquí tendríamos entonces floripondio, ayahuasca, chacruna, huilca, Huachuma o San Pedro y la iconografía del templo. Entonces habíamos encontrado la iconografía o la representación de cuántos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y aquí vamos a ver la continuidad de la iconografía de templos a través del tiempo, ¿no? Empieza en la pluma con la cruz y va en la cruz acá, continúa, acá se convierte en una especie de I, acá está la I y continúa hasta la época colonial, 1615, que son los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Horizonte temprano, intermedio temprano, Tiahuanaco, Huari, horizonte tardío e Inca. O sea, horizonte intermedio tardío e Inca, ¿no? Ya, con esto hemos terminado. Les agradezco mucho. A ver, Flavio Estrada Moreno pregunta, ¿el uso de la anatema columbriana fue únicamente vía nasal? Uy, ¿qué me dice? ¿Qué se llama el señor? Flavio Estrada. Ya. A ver, Flavio, me gusta mucho tu pregunta, gracias. Según la química actual, la anantera colubrina solo podría ser consumido vía nasal, porque si se ingiere con las enzimas del estómago generaría pues un problema gástrico, vale decir una soltura de estómago. Pero los antiguos peruanos, hasta la época inca, parece que controlaron el tema. Al principio parece que solo era para inhalar, y luego ya en Huari se han encontrado vasijas donde está habiendo chicha con anantera, en base a los estudios bromatológicos y de alcaloides que se ha hecho. Hay una reciente publicación que seguramente en el momento van a compartir. Otra pregunta. Luz de Naida Torre pregunta, ¿cuál es el significado de la mascaipacha? El mascaipacha viene a ser ese símbolo que utilizan los incas, que es básicamente el símbolo de su dios, de Illa Texe Hueracocha Pacha Yachachi, ¿no? Que es la pluma, o sea, la representación que hemos visto en la iconografía sagrada, que es femenino, ¿no? Que en algún momento se le va a aparecer a Pachacute en camino hacia la zona de Cuchuicosco,
y le va a decir, yo soy Huiracocha, tu padre. Y las crónicas indican de que salía serpientes con cabeza de felino, ¿no? De su cabeza y también de la parte de como una especie de cola. Entonces, la continuidad del culto a Huiracocha viene desde el horizonte temprano hasta la época inca, es un continuo. Pero, ¿por qué ya no se representa como se ha hecho en la época del Horizonte Medio? Es como ahora sucede. Nadie puede dibujar a Mahoma. El que dibuja a Mahoma lo matan, porque es una figura sagrada. Entonces, por eso es que ya parece que nadie lo dibujaba, había una orden de no representarlo. Entonces, ha debido haber también movimientos religiosos, pero Pachacútec es el que va a volver al culto a Huiracocha. Flavio Estrada Moreno. Hay la posibilidad de lo que conocemos como Urgamasia arborea, floripondio, sea una realidad Datura inoxia. No le estoy entendiendo bien los nombres. A ver, ¿puede leer la pregunta? Hay A la ver, posibilidad hay de lo que conocemos como... A ver, básicamente la planta del floripondio es una planta que está por todo el mundo y parece que poliniza entre ellas, entre diferentes colores y todo eso. Entonces es una planta que está en el Asia, que está en Europa, ¿no? Y de eso pues se hace la burundanga, que justamente es el primer nombre científico que ha indicado el señor. Entonces es muy probable que sea la misma especie, pero que todavía falte hacer un estudio genético. Debe haber algunas diferencias. Por ejemplo, hay floripondio grande, floripondio pequeño, hay el amarillo, el que está dividido entre rojo y una especie de verdecito, ¿no? Entonces, falta todavía estudiar. Estudios referentes al floripondio muy poco hemos encontrado. Ahora, se dice de que el que tiene más contenido alcaloide es básicamente el que tiene pues la parte de la corona de color rojo. Sandra Ore Velarde pregunta, ¿dónde crece la huilca y cómo se consume? A ver, la huilca, según lo que hemos visto, es de que está en determinadas partes de la selva alta. Entonces son árboles, ¿no? Que tienen estas vainas y tienen unas flores como capullos de algodón. Si tú lo miras, parecen capullitos de algodón color amarillito con verde. Entonces, cuando vamos a cortar con los campesinos tienen mucho miedo a la huilca. Hay que hacer inca, hay que echarle mistura, hacer pentina, hacerle un homenaje a la planta antes de cosecharlo. Y eso generalmente se encuentra en la selva alta. Por ejemplo, a la entrada de Quillabamba, por la zona esta de Potrero, un poco hacia el lado de Amaibamba, se ve partes de huilca. Parece que estas partes hayan sido cultivadas. Y en otras partes también, en la Argentina, también hay bosques de huilca. Entonces, ¿qué parece que los incas han cultivado? No hay que ver una cuestión. Por ejemplo, en los documentos de los extirpadores de idolatrías, por ejemplo, Bocanegra dice, ¿has consumido huilca? Eso es una parte de las preguntas para que luego te ajusticien pues, en la Santa Inquisición, en el siglo XVI y XVII. Entonces, este tipo de consumos de tradición ya se ha ido cortando poco a poco, ¿no? Y de paso yo voy preguntando al público, ¿no? ¿En qué parte de las crónicas se habla de un templo o de la diosa Pachamama? Hay solo una cita de eso. Lo demás no hay. Pero ahora todos hacemos pagos a Pachamama, ¿no? Entonces, ¿quién es Pachamama? Es un ente femenino, representado por el felino, representado también por una mujer, por una viejita o una joven, también representado por una culebra, que son los mismos entes que representan ayahuasca. Entonces, ayahuasca con Pachamama vienen a ser lo mismo. Entonces, hay varias cosas todavía que tenemos que ir descifrando, pero repitiendo los libros, las investigaciones de otros, sin comprobarlas, no vamos a llegar a nada.
Toda investigación hay que comprobarla. Por eso siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Y a cualquiera, al público en general, hasta de mis libros duden, revísenlo, ¿no? Porque la ciencia es esa, no por lo que está en un libro lo vamos a tomar como verdad, ¿no? No sé si puede dar paso a la siguiente pregunta, dicho esto. Bien. Inti Pedro Estrada Lezama pregunta, ¿cuál es la finalidad de los alucinógenos por nuestros ancestros? A ver, básicamente, quiero responder tu pregunta con un comentario que alguna vez me hicieron y me fastidió mucho. Jorge, ¿cómo es posible que digas que los antiguos peruanos eran drogadictos? Me lo dijo un arqueólogo muy antiguo, un mayorcito. Y yo le dije, tú tienes el concepto de alucinógeno mal planteado. El alucinógeno, en primer lugar, no genera adicción. Nadie ha muerto por consumir ayahuasca o algún enteógeno natural. Lo que sí han muerto es porque les han dado ayahuasca con anfetaminas, les han mezclado, ¿no? Esta gente que lo hace en comercial. Pero tradicionalmente nadie muere, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar es una cuestión sana. En segundo lugar, es una cuestión que no te genera pues un placer, una adicción, ¿no es cierto? Porque primero cuando uno toma ayahuasca, yo particularmente no lo he tomado todavía, pero sí ya lo voy a tomar dentro de las investigaciones que estoy haciendo. Genera pues vómitos, genera soltura de estómago, te sientes morir según lo que dice, pues, ¿no? Entonces, una vez que te has muerto, recién empiezan las alucinaciones, o sea, ver el mundo, ¿no? Entonces, no generan adicción. Entonces, ¿para qué se consumen en todos los pueblos? ¿Para qué buscan el éxtasis? Para encontrarse con sus deidades. Por ejemplo, hay grupos indígenas, ¿no? En Centroamérica y en Norteamérica más que todo, que dejan de comer y beber agua para buscar entrar en trance. Entonces, y poderse comunicar con sus deidades. Entonces, la ayahuasca, la chacruna, la ayahuasca con la chacruna tiene una potencia, la ayahuasca con floripondio tiene otra potencia para otra cosa. Entonces, significa eso para poder consumirlo y poder estar en estado de deificación, así se determina. Por eso que los ojitos se juntan como borrachos, por eso que las imágenes que han visto ustedes, los ojos están divididos, ¿no es cierto? La parte negra está para adentro y la parte blanca para afuera. Es como que estaría concentrando la mirada, el felino. Entonces, quiere decir que están deificados. Entonces, en ese estado ellos podían conectarse con sus deidades. Entonces, básicamente es para un pensamiento mágico, para un pensamiento salvaje, que es mal entendido en el sentido salvaje, ¿no? Que la gente trata de entender su entorno a través del consumo de enteógenos. Ahora, la ayahuasca, según las entrevistas que he podido hacer, por ejemplo, ha curado gente que ha tenido problemas de drogas, problemas de violencia, gente que ha salido de las guerras, gente que tiene traumas de niños, han sido tratados con ayahuasca. Y en el Valle Sagrado de los Incas vamos a ver que se ha proliferado las clínicas de ese tipo de tratamiento y viene gente de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, ahora, el ayahuasca sirve para curar, o sea, para ver el pasado, o sea, para curar el alma, ver el pasado y ver el futuro. Entonces, lo utilizan para eso los sacerdotes, ¿no? O sea, los ayahuasqueros. Entonces, el consumo de enteógenos, para terminar y con la respuesta a la persona, es de que es para ver a los dioses, deificarse, en algunos casos también encontrarse con uno mismo, porque son psicoactivos que permiten entrar a partes de tu mente que otros no te dejan entrar. Por ejemplo, yo he hecho entrevistas a ayahuasqueros que preparan con floripondio. Y cuando preparan con floripondio, ellos hacen para cuando hay traumas sexuales de niños, cuestiones muy fuertes, ¿no? Para que ellos puedan curar. Entonces la gente cuando consume la ayahuasca o algún enteógeno tiende a llorar, a desfogarse, ¿no? Entonces parece que es una catarsis, que luego que termina el ritual la persona pues se siente aliviada porque ya botó todo ese malestar. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces hay que ver
todo lo que ahora la ciencia moderna está permitiendo, ¿no? Y nosotros no estamos entendiendo, no estamos entendiendo. Esperemos que no pase como lo de la quinoa, ¿no? Cuando yo era niño nadie quería comer quinoa porque eran gusanitos, era comida de cholos, así como nos llaman, ¿no? Y ahora que han comenzado a exportar la quinoa a diferentes partes del mundo, recién nosotros comenzamos a consumirla. Entonces, el tema de la ayahuasca hay que verlo con mucha atención, ¿no? Hay que tener cuidado también de estos vivos que no son sacerdotes tradicionales, hacen pues cualquier cosa, ¿no? Pero hay que ver este fenómeno de las clínicas en todo el Valle Sagrado que están haciendo pues para sanación y curar a la gente que viene de diferentes partes del mundo, ¿no? Y también hay algunos peruanos que asisten ahí. No sé si con eso he respondido la pregunta. Bien. Renato Ramírez Barrantes pregunta, ¿qué bibliografía recomienda para estudiar iconografía de las culturas andinas? A ver, la iconografía es un estudio un poco complejo. Hay que conocer mucho bagaje para ubicarte en la iconografía. Básicamente la iconografía la vamos a estudiar, al menos los de mi escuela, lo estudiamos desde el punto de vista de los atributos, ¿no? Entonces te recomiendo pues que estudies la tesis del doctor Sergio Chávez Farfán, que su tesis doctoral referente a Pucara. Luego también puedes encontrar el artículo del doctor Richard Burger, que es sobre el consumo de tabaco, ¿no? Para aspirar, que se refiere básicamente a la anantera colubrina en Chavín, ¿no? Tienes luego también algunos trabajos de los míos que vas a dar, al menos para la zona de los Andes, ¿no? Hay publicaciones en San Marcos que hemos logrado, estos dos libros que hemos mostrado el día de hoy, ¿no? Y diferentes otros investigadores que estén abordando iconografía, pero siempre fíjense en el tema iconográfico, sea arqueólogo o sea antropólogo, porque he visto que se dedican arquitectos, ingenieros, médicos, y no es porque yo discrimine, sino pues que ellos no saben reconocer qué pieza es original y qué pieza es falsa, no tienen la rigurosidad del registro arqueológico. Por eso al principio les he mostrado el dibujo que había hecho Tello, y no es que Tello haya dejado de ser arqueólogo, ¿no? Sino que para su época eran pues un poco descuidados con los dibujos, ¿no? Y como ese mal dibujo ha llevado a que años no se pueda interpretar estas piezas. Entonces, generalmente los arquitectos caen en este mal registro, los médicos, la gente de que no es arqueólogo, ¿no? Entonces, o no se asesoran con un arqueólogo. Pues yo les recomiendo que lean libros que sean escritos por arqueólogos para que ustedes puedan entender realmente la iconografía, porque he visto varias cosas, ¿no? En libros sobre escritos también por guías de turismo, ¿no? Que tienen varios detalles que son preocupantes, ¿no? Hacen todo un estudio iconográfico, por ejemplo, en base a un escudo del Cusco tomado de la municipalidad, ¿no? Cuando la placa étnica pues es otra cosa, ¿no? El dibujo de la municipalidad está muy mal hecho, ¿no? No, ni siquiera lo representa bien. Entonces, y toman cosas de ese tipo, ¿no? O agarran objetos que no tienen procedencia, no los conocen bien y los agarran como originales, ¿no? Que he visto varias veces. Por ejemplo, asistí una vez a una conferencia en el Colegio de Arquitectos y vi que un arquitecto muy, muy versado, el caballero, ¿no? Comenzó a dar su conferencia y casi el 70% de los objetos que él usaba eran falsos, ¿no? Que no tenían procedencia. Y él estaba haciendo sus conclusiones, entre comillas, científicas en base a estos objetos. Entonces, mi recomendación es libros de iconografía, pero que sean de arqueólogos, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos. Pues yo cuando les digo a un arquitecto, lo veo meterse en cuestiones de arqueología, le digo, arquitecto, a ver, yo le diseñaré su casa, ¿qué opina? Si le va a gustar, ¿no? Entonces, yo no sé nada, pues, de plasticidad, color, ese tipo de cosas, ¿no? Podré tener buen gusto, pero hacer una casa no me atrevo, ¿no? Entonces, también ellos tienen que tener respeto a la formación que tienen los arqueólogos. Bien, para complementar también tenemos los comentarios de uno de los compañeros del grupo Historiando. Vamos a dar acceso a ver a Carlos Pachacama. Adelante, Buenas Carlos. noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches.
Buenas noches. Adelante. Sí, se te Buenas noches. escucha. Muchas gracias al Cruz Soriano, gracias a MEC, gracias a Franklin y también gracias al doctor y arqueólogo Jorge Calero Flores por su ponencia magistral. Es importante el aspecto de la iconografía, porque la iconografía hoy en día, basada en símbolos, desde el punto de vista historiográfico, ha permitido traslucir algunos aspectos, ¿no? De la cosmovisión, de la forma de la creencia que tuvieron los pueblos en la época antigua. Y es importante, en el caso de la arqueología, las fases del proceso de desarrollo, cómo va evolucionando, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, desarrollando así de esa manera el proceso de las civilizaciones, caso de Chavín, caso de Tiahuanaco, caso de lo que hablaba usted, ¿no? De Pucará, caso de, también podría ser, ¿no? De Caral, y también sería importante indicar hasta qué punto podría ser relevante el aspecto de los petroglifos en relación al aspecto iconográfico. Tiene relevancia arqueológica e historiográfica estos petroglifos en relación a lo que es el aspecto de la cosmovisión, del cosmos, de la creencia, ¿no? Es importante también resaltar el aspecto de cómo ha ido usted hilando, ¿no? Este proceso del conocimiento y cómo se ha ido inculcando ese proceso del aspecto de la cosmovisión, de la interpretación, ¿no? Tanto en el aspecto de lo que usted indicaba, la simbología femenino y masculino, que es relevante, ¿sí? Al hacer un estudio de caso en relación al aspecto arqueológico. Lo felicito por su exposición, muy interesante, nos ha permitido traslucir nuevas luces en el aspecto de la iconografía. Muchas gracias, doctor Jorge Calero, y gracias al Cruz Soriano. Muchas gracias. A ver, muchas gracias, señor Carlos. Respecto de lo que es los petroglifos, los geoglifos, la pintura rupestre, la iconografía en alfarería, ¿no? Estos elementos o estas representaciones, todas son válidas para el estudio iconográfico, todas, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros hemos tomado iconografía presente en metales. Luego, cuando ha visto usted la diosa que está parada en medio de dos llamas unidas por la parte de la grupa, ¿no? En una forma de U, ¿no? Que es lo que va a dar la T para los templos. Eso es también de un petroglifo de la zona de Atacama, en Chile, ¿no? Entonces, todo lo que es la iconografía, o sea, toda la representación, cual sea su medio artístico, su soporte, ya sea piedra, metal, la tierra, ¿no? O madera o hueso, es válido, ¿no? Lo único que hay que ver, tres cosas. Uno, su cronología. Dos, su procedencia, ¿no? Porque si en arqueología decimos, érase una vez, es un cuento. En un paisaje por ahí, eso suena a cuento. Tiene que ser preciso, ¿no? Cusco en 1900 tanto, Cusco 600 antes de Cristo. Por eso que al principio hemos definido el área donde estamos. Y el tercer punto es que tiene que tener relación con lo que dice, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo agarrar y traer un petroglifo de Europa, que es otro desarrollo, y demostrar que hay una continuidad del floripondio, ¿no? Entonces, porque no hay una cuestión muy firme, ¿no? No podemos tomar las cuestiones descabelladamente. Entonces, el tema es que sea dentro del contexto, ¿no? Dentro del área. Por ejemplo, yo no me he salido con el material que hemos mostrado del área que hemos determinado al principio. No sé si con esto he satisfecho su inquietud. Bien, sí, genial. Hay una pregunta más que dentro de las tantas que también hace Raúl Calderón Carguayo. Pregunta, ¿por qué no se incluye la hoja de coca como planta sagrada? Eso es medio complicado. ¿Te imaginas el efecto de la hoja de coca a diferencia de estas plantas? ¿Cuál es más sagrada? La hoja de coca parece, que estoy casi seguro,
que fue promovida más por la época europea, por la época de la conquista, para que a nosotros nos hagan trabajar duro y parejo y nos den poca comida y durmamos poco también. Entonces, la hoja de coca parece que ya es su mismo consumo parece que ha sido más masificado o de más importancia en la época ya de las minas. Además de eso que no se encuentran representaciones iconográficas de hoja de coca casi, es muy poquito. Yo particularmente no conozco ninguna, pero debe haber. Como científico no puedo decirte que no hay, pero debe haber. Pero no hay. Pero si comparamos la hoja de coca con la ayahuasca, la hoja de coca con el floripondio, la hoja de coca con la chacruna o el San Pedro, la hoja de coca tiene otro uso, ¿no? O sea, un uso más sagrado, más deífico, lo vamos a encontrar en la chacruna, ayahuasca, huilca y San Pedro, ¿no? No sé si con eso he respondido. Sí. Bien, una última pregunta de Sandra Ore Velarde. ¿Qué significa el símbolo que sea femenino o masculino en relación a la funcionalidad del espíritu de las plantas? A ver, mira, esto parece que tiene que ver mucho con las cuestiones rituales y de fertilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Huiracocha está relacionado a lo que es el agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros y decimos el mar, no es el mar, es la mar. Siempre se ha dicho la mar, ahora decimos el mar. Entonces, siempre la cuestión femenina está asociado a la abundancia, a la lluvia, a la aparición de los animales, a la chakra, ¿no? Entonces, en los Andes, el principal problema que hemos tenido siempre es el agua. Entonces, por eso Pachamama viene a significar lo mismo que ayahuasca, y ayahuasca lo mismo que laguna, porque laguna también está con felino, ahora le han asociado toro, ¿no? Pero está con felino, está con serpiente y también está con, ¿qué se llama con mujer? Entonces, eso según la etnografía. Entonces, parece que son la misma deidad. Ahora, ¿por qué siempre decimos masculino, femenino? Por ejemplo, el comportamiento del floripondio en este caso, según la etnografía, es muy fuerte. Es una planta que la cual tú puedes consumir y te puedes quedar mal si es que no lo consumes bien. Puedes quedarte loco, ¿no? Si no sabes consumirlo, te puede hacer mucho daño. Entonces, es más duro, es más fuerte. Por eso que es una planta universal. Por eso que está en la frente de la diosa, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar que el floripondio en otras culturas, por ejemplo, lo está agarrando Shiva en las dos manos, en la India. Entonces, es una planta enteógena universal, ¿no? En cambio, el ayahuasca es algo más suave, es mucho más para ver cosas, ¿no? Entonces lo asocian, según las visiones que tiene la gente, lo asocian a elementos femeninos, a la serpiente y también al felino. Y básicamente, ¿por qué digo que la diosa de la pluma es femenina? Porque en el pecho lleva una cruz. Y esa cruz va a continuar en diferentes periodos. Y luego se va a convertir en la I, que es la representación del templo. Parece que la representación del templo en un principio es una cruz, ¿no? Una cruz malta, como se dice, ¿no? Y luego va a ir convirtiéndose en la H y luego en la I, y va a llegar pues en las gargantillas de la época Inca, ¿no? Inca colonial, 1615, en los pastores del altiplano, ¿no? Del Collao. Bien, súper clarificador su exposición. Hemos absuelto la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces ahora voy a dar la palabra al presidente del Club Historiando para que cerremos ya con los últimos comentarios. Adelante, Franklin. Bien, ante todo, muy buenas noches con el público que nos viene escuchando. Página Club Historiando.
Por parte también felicitar al arqueólogo por brindarnos esta conferencia. De hecho, que le hacemos llegar el saludo de los guías de turismo de aquí de Machu Picchu, en esencial por el grupo de organizados que se logra estar aquí. Bueno, yo también acá radico en este grupo. Y son a manera, digamos, de comentario o a manera de dinamizar el diálogo, como usted le ha dicho. Puede haber, digamos, en el ámbito académico, cuando dijo que puede aportar, pero a veces también, como usted sabe, son pocos los que aportan y son pocos los que es como de proponiendo dicho tema de ayahuasca. De hecho que Franklin, disculpa, no se te escucha bien, la conectividad está mala, no se te escucha nada. Bueno, Sí, bueno, ¿se escucha creo, bien, profesor Calero? bien. No sé si Aló. puedes repetir tu comentario, no se te ha escuchado bien. No, solo me queda agradecerle, Magíster Jorge Calero, por la conferencia. Muchas gracias. Entonces nos despedimos en las personas de Franklin Pacuri, Carlos Pachacama, Ahmed Velázquez. Entonces, muy agradecido por su exposición. Hasta nuestra próxima edición. Muchas gracias a ustedes, deseándoles pues que les haya interesado esta conferencia y que no sea la primera ni la última vez que participemos en este espacio tan importante propiciado por este Centro de Investigaciones Historiano. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Calero. Muchas gracias.